Acuérdense que Zacarías es un libro profético y habla de muchos simbolismos, ¿sí? De muchos simbolismos. Es parecido al libro de Apocalipsis, es más, se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y para los lectores de ese tiempo, para los que escuchaban la profecía, de Zacarías, era algo que se podía entender, era muy común entre ellos, ¿sí? Formaba parte de su vida diaria. Para nosotros, en este tiempo, puede ser algo más complicado poder entender todos estos simbolismos. Y el significado resulta difícil de saber y de explicar. Pero quiero que siempre se acuerden de esto. La nación de Israel se encontraba destruida, Jerusalén estaba destruida cuando ellos volvieron. Babilonia la había conquistado y la había llevado cautiva durante 70 años. Después de los 70 años ellos regresan, ¿sí? Y Dios les da la tarea de levantar la nación, que antes era poderosa. Tenían que reconstruir el templo, tenían que reconstruir las murallas de Jerusalén y tenían que reconstruir sus casas. Y esto habla de la tarea que Dios da muchas veces a nuestra vida. Escúcheme bien, por favor. Esto habla de la tarea que Dios da a nuestra vida. Muchos de los que estamos aquí sentados estamos esperando que alguien haga algo más por nosotros. No, es tu obligación. Es tu deber hacer algo por ti mismo. Segundo, muchos de los que estamos aquí estamos esperando que alguien haga algo por nuestro hogar. No, es tu responsabilidad, hazlo tú mismo. Seas esposo, padre, hijo, hermano, haz algo que sea de bendición para tu hogar. Muchos de nosotros estamos esperando que alguien haga algo por nuestra iglesia. No, te toca a ti, me toca a mí, porque es nuestra responsabilidad. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver Dios cómo obra para restaurar. ¿Cuántos queremos que Bosa sea mejor? ¿Cuántos queremos que Bogotá sea mejor? ¿Cuántos queremos que Colombia sea mejor? Pues empieza por ti mismo. A eso es a lo que voy. Eso es lo que voy. Muchos de nosotros estamos recibiendo consecuencias de lo que hemos sembrado durante años y eso es inevitable, hermano. Inevitable. ¿Cuántos aquí hemos tomado malas decisiones? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí se metieron en deudas hace un año y no las han podido pagar? Buenas decisiones. No, es que yo hubiera sabido que salía tan malo, no lo había comprado y ahora esa tarjeta de crédito. Por lo que yo siempre digo eso, ¿cierto? Uno tiene esas tarjetas de crédito, hermano, tan fácil que es, uno los saca con elegancia. ¿Cuánto es? Coloque la propina ahí. Le pasan a uno ese voucher con elegancia, eso saca uno el esfero. Como si no le costara nada. Al mes cuando le llega, se acabó la elegancia. Se acabó la elegancia, ¿sí o no? Acuérdense, mírenme acá, así es el pecado. Aparentemente al inicio no cuesta nada, pero con el tiempo le llega el voucher. Y qué tristeza cuando uno tiene que pagar. Amén. En medio de todo, mis hermanos, lo que yo les quiero decir es que pese a nuestras malas decisiones, como le pasó al pueblo de Israel, que tuvo que estar cautivo por 70 años, pagar las consecuencias de su desobediencia, de su necedad, de su idolatría y de su pecado, tenemos un Dios, como lo vimos en el capítulo 3, de misericordia. Y en el capítulo 4 entra Dios a mostrarle a Zacarías que Él quiere restaurar la vida del profeta, que Él quiere restaurar la vida de la familia del profeta, que Él quiere restaurar a Jerusalén y que Él quiere restaurar la nación de Israel. Es maravilloso ver cómo Dios obra, mis hermanos. Maravilloso. Quédame aquí, yo le voy a hablar a usted de un Dios que restaura y de los pasos que podemos mirar aquí en el capítulo 4 cuando Dios restaura. Vamos a ver en el capítulo
4, versículo 1, el primer punto. Cuando Dios restaura, ¿qué hace? Volvió el ángel que hablaba conmigo y ¿qué? Subraya esa palabra, me despertó. Como un hombre que es despertado de su sueño. ¿Quieres que te diga algo? Para que Dios restaure tu vida, para que Dios restaure tu hogar, para que Dios restaure aún partes de la iglesia que están mal, Dios nos tiene que despertar. ¿Están conmigo? Dios nos tiene que despertar. Si usted está en el contexto, Zacarías sufría de visiones. Él empezó una visión de él, ¿sí? Y él, escúcheme bien, él era como si soñara. Entonces él empieza a soñar. ¿Y quiere que le diga algo? Muchas veces tu vida es lo que es porque tú solo sueñas, pero no haces absolutamente nada para que esos sueños se cumplan. Es que no hay... Es verdad lo que dice el adagio popular, soñar no cuesta nada, pero vaya, ejecute esos sueños, ¿sí? Tan chévere que sería, ¿cierto? Que nos pagaran 3 millones de pesos, que nos ganáramos 3 millones de pesos por soñar que vamos a trabajar. Decir, ay, hoy voy a levantarme a las 4 de la mañana y voy a trabajar duro. Y empieza usted a soñar, y que a lo último en la quincena le dijera, claro, su sueldo por soñar. Pero sabemos, no es así. No es así. El profeta estaba soñando. ¿Quiere que le diga algo? Lo tremendo es esto. Escúcheme bien. Aproximadamente el año 520 a.C., como el Señor muestra a Zacarías la forma en cómo ellos debían levantar el templo. Si usted va a leer el libro de Ageo, ¿sabe qué les dice? Subid al monte y traigan madera. Cuando yo se enseñé el libro de Ageo acá, como muchos de nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos queremos tener casa propia? ¿Cuántos trabajan para eso? Todos queremos tener buenas cosas. Usted quiere tener una vida espiritual magnífica, sin que le cueste nada. Usted no ora, usted no lee la Biblia, usted no se congrega fielmente, usted no evangeliza, pero usted, ¿qué clase de vida espiritual quiere tener? Y créanme, y muchos creen que solo con venir a la iglesia basta. Eso no es una vida cristiana. ¿Quiere que les diga la verdad? Qué triste que usted cree que la vida cristiana se vive en la iglesia. La vida cristiana se vive afuera. Es allá. Ellos debían levantar el templo de Dios y el resto de la nación tenía que obedecer a Dios. Pero el profeta Zacarías, ¿qué estaba viendo? Escúcheme bien, que todos estaban ensimismados. Todos, usted va a leer esto con el libro de Ageo, todos estaban preocupados por su casa. Y todos veían escombros, ruinas. Que uno cuando ve escombros y ruinas y le toca edificar, ¿uno qué dice? No. Y lo primero que uno piensa, y es lo mínimo que usted piensa, es ¿y quién va a recoger esos escombros? Usted nunca dice, no, es que yo los voy a recoger. Lo segundo que usted piensa es ¿cuánto me cobrarán por quitar esos escombros? Pero cuando usted no tiene dinero y cuando usted no tiene a nadie, ¿qué le toca hacer? De eso le voy a hablar. Escúcheme bien. La nación de Israel estaba tan ensimismada, la nación de Israel estaba tan desanimada, que el profeta decía, ¿y quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? Hermano, la Biblia aquí dice, volvió el ángel que hablaba conmigo. Quiere decir que Dios utilizó un ángel. ¿Para qué? Para despertarlo. Y Dios, escúcheme bien, cuando Dios empieza a hacer algo en nuestra vida,
Despierten, hijo, despierten. Sí, no, tranquilo, el que está durmiendo aquí no soy yo, estoy hablando en general. El que está durmiendo, no se asuste, qué pena despertarlo aquí en el servicio. Pero si Dios va a hacer algo con tu vida, te va a despertar. ¿Qué fue lo que utilizó Dios para despertar al profeta? Un ángel. Un ángel. ¿Quieres que te diga algo? Ese ángel puede ser tu situación financiera. Haga algo. Haga algo. Yo quiero bendecirlo. Pero que no le pase lo que le pasaba al judío que siempre decía: Señor, que me gane la lotería. Oh, Señor, que me gane la lotería. Oh, Señor, que me gane la lotería. Hasta que el Señor le dijo: al menos cómprela. Porque muchos aquí quieren ser bendecidos sin hacer. Se la pasan durmiendo. Y Dios va a utilizar problemas en tu vida. Dios va a utilizar problemas en tu hogar. Dios va a utilizar diferentes situaciones en la iglesia para decirle lo tremendo, como nos enseñaba nuestro hermano Camilo esta mañana con nuestros hijos, es que muchas veces cuando usted va a levantar a sus hijos les dice: bueno, ya son las 6 de la mañana, apúrele, que la mayoría contesta 5 minuticos más. Y ellos creen que esos 5 minuticos son 3 horas. Sinceramente, ¿verdad? Ellos dicen 5 minutos. Yo les digo: tranquilos. A los 5 minutos, ¿qué hago? Ya pasaron los 5 minutos. Ay, no. Venga, le digo, ¿cuántos de nosotros somos así? Que Dios utiliza algo para despertarnos y le decimos: estoy cómodo. Estoy cómodo. No me despierte. Hermanos, yo quiero que usted se fije en algo. ¿Por qué está pasando lo que usted está pasando? ¿Por qué? ¿Usted se puede responder eso, por favor? ¿Por qué está pasando usted lo que está pasando? Restaurar, en Wikipedia aparece como arreglar los desperfectos de una obra de arte o de un edificio u otra cosa. ¿Quieres que te diga algo? Mira al hermano del lado, míralo. Mira al hermano del lado. Él es una obra de arte. Yo sé que usted va a decir un poco abstracta, pero es una obra de arte. Sí, ahí usted va a decir: uy, no, yo no lo hubiera hecho así. ¿Quién lo hizo a él? Es una obra de arte. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando Dios restaura, a nosotros no nos gusta que nos pase nada malo. No nos gusta, hermano, escúcheme bien. Créanme, en el devocional que yo envié el día de hoy, cuando Dios no quiere consentirnos, Dios no quiere que tú seas un mimado, Dios no quiere tenerte siempre bien. Quiere que tú le digas a los problemas: ya estoy acostumbrado. Hermano, usted va a leer la vida del apóstol Pablo, y esto, escúcheme, uno como pastor misionero le pasa esto. Cuando uno llega a una conferencia, más si va con la esposa, más si va con los hijos, uno siempre tiene una pregunta: ¿dónde me van a hospedar? ¿Sí? ¿Dónde nos irán a hospedar? Cuando uno va solo, pues realmente uno no se preocupa. Pero cuando va con la esposa y los hijos, uno espera que le den un buen hotel, una buena alcoba, ¿ok? Si usted estudia la vida del apóstol Pablo, y en el libro de Hechos, usted va a ver que él llegaba a alguna parte, y ¿saben qué creo yo que él siempre preguntaba? ¿Dónde queda la casa? Porque ese iba a ser el hospedaje del hombre. Ese iba a ser el hospedaje del apóstol Pablo. Porque él sabía que no era sino empezar a predicar. Y decía: aquí estoy, lléveme. Aquí estás acostumbrado. Te lo aseguro. 5 minutos más. Entonces, como el ángel, ¿qué tiene que hacer? Despertarnos.
despertarnos. El ángel tiene que despertarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo con nuestra vida. Dios quiere hacer algo con tu vida. Pero dígame si no, que en medio de todo esto, lo que más hacemos nosotros es quejarnos. ¿Es así o no? La mayoría de nosotros lo que hacemos es quejarnos. Escúcheme bien, Zacarías estaba preocupado, ensimismado en sus pensamientos, en sus sentimientos. No alcanzaba a reaccionar ante la labor de dar el mensaje que todos tenían que empezar a reconstruir la ciudad y el templo. Sí, dicen de Martín Lutero que él decía: hoy tengo tanto que hacer que voy a orar las 3 primeras horas del día. Muchos de nosotros decimos: tengo tanto que hacer que voy a dormir otras 3 horas. Y después me levanto, y cuando me levante, ¡ay sí! Porque pastor, usted tiene que verme cuando me levanto. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Hay algo que es muy de nosotros. Yo creo que más que todos los latinos. ¿Usted ha visto cuando una persona empieza a bostezar o no, que empieza a hacer? Lo mismo. Sí, hermano. Eso de que alguien tiene pereza y uno también. ¿Sí? Y esa voz que dice: yo no quiero hacer nada, y uno le dice: yo tampoco. Pero tenemos mucho que hacer. Hermano, nosotros sufrimos de sueño físico y espiritual. Y no vemos que lo que está pasando a nuestro alrededor es porque Dios nos está diciendo a moverse. Lo necesito despierto, porque escúcheme, si Dios te va a utilizar a ti, ¿sabes cómo tienes que estar? O si no, usted va a pertenecer al grupo de los que hablamos esta mañana. Es que yo voy a ser un predicador de esos que Dios le da visiones. Escriban ahí, por favor. Cuando las crisis de nuestra vida personal, familiar, matrimonial asoman a nuestra vida, pueden causar tal impacto de vernos solamente para querer descansar. ¿Quiere que le diga algo? Que la Biblia declara, hermano, es la Biblia, que muchos de nosotros necesitamos solo una persona para aprender a descansar. Escúchame bien, visita. Solo necesitas una persona en tu vida para aprender a descansar. Amén. Se llama Jesucristo. Amén. Amén. Casi todos llegamos a la iglesia con problemas, con dificultades. Y hay excepciones. Pero cuando la Biblia nos muestra cómo somos nosotros, sabemos que tenemos una carga pasada que se llama pecado, que solamente la podemos entregar. Cuando esos problemas asoman, es difícil, hermano, que muchos de nosotros no coloquemos atención a esos problemas. Y es lo que yo quiero decirte. Piensa por qué estás pasando lo que estás pasando. Podemos dejar de lado el resolver los problemas. Muchos de nosotros, hermanos, somos presos de nuestras emociones, de nuestros recuerdos. Pero en algún momento llega la desesperación. ¿Es así, no? Usted no ha llegado al punto, yo sé que aquí hay jóvenes, pero no han llegado ustedes al punto de decir: estoy cansado, estoy harto, no quiero más, estoy aburrido de que mi mamá me dé habichuela. Eso es mucho problema. Muchos de aquí quisiéramos decir: denme esas habichuelas a mí. Solucionado el problema. Se las vamos a dar a los niños que no comen nada. Y jóvenes dicen: mi mamá siempre con la misma, ay, que los niños muriendo de hambre en África y que les lleven esas habichuelas. ¿Es así o no? Sí. ¿Quieres que te diga algo?
El hermano Álvaro predicó tremendo mensaje. No parecía un servicio de oración, no parecía un servicio normal, hermano. Tremendo mensaje se predicó el hombre el día viernes. Y nos hablaba de Mateo 14, cuando la barca estuvo en la tormenta. La barca representa muchas cosas. Nuestra vida, nuestra familia, la iglesia. ¿Sí? Pero algo en los evangelios que él decía y nombraba, es que decía, y estaban otras barcas con ellos. ¿Por qué? ¿Quieres que te diga algo? Porque tú no tienes ni idea los problemas que está viviendo tu hermano. Y a veces al compararlos, uno dice, uy, esto ya es bien. Imagínese nomás usted lo que está viviendo nuestro hermano John Jairo con su niño en la clínica. Yo me comería las habichuelas. Eso dejaría de ser un problema. Yo le pediría perdón a mi papá y a mi mamá y arreglaría eso. Yo le pediría perdón a mi esposa. Yo le pediría perdón a algún hermano y le diría, gloria a Dios, estoy bien. Pero cuando Dios te quiere restaurar, Él te va a despertar. ¿Qué va a utilizar Él? Un ángel. Ponte a pensar el ángel que dice, uy, no, ese angelito que me mandó Dios y ya se ensañó conmigo. Hermanos, muchos aquí de nosotros se nos es fácil, hermano, pensar que vamos a hacer de almuerzo. ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? No, ay, ayer comimos pollo y comamos pescado. Y es fácil pensar así. ¿Usted sabe cuántos hermanos aquí hoy en día están pensando que no tienen para el almuerzo? Para nosotros es un problema pensar si comemos pollo, pescado, gallina, carne. No, carne no. Mientras otros están diciendo, al menos un huevito. ¿Es así o no? Iglesia, ¿es así o no? Y escúcheme bien. En este punto, el ángel tiene que despertar a Zacarías. Porque bíblicamente hablando, cuando Dios nos da una tarea, a ti o a mí, ¿sabes por qué nos la da? Porque tenemos la capacidad de cumplirla. O si no, no nos la daría. No nos entregaría esa tarea. Quiere decir que Zacarías tenía que llegar al punto de decir, sí lo podemos hacer. ¿Quieres que te diga algo? Sí lo puedes hacer. Todo lo que te está pasando es porque Dios te quiere despertar. Despertar. ¿Para qué? Porque Él quiere hacer algo contigo. Cuando nos encerramos en nuestra propia coraza, hermano, lo único que hacemos es alargar el sufrimiento y la posibilidad de salir adelante de esos problemas. Dios va a utilizar algo para despertarte. ¿Qué es? No sé. Pero si estás dormido, espiritualmente hablando, Dios va a utilizar algo para despertarte. Dios a través de diversas formas llama nuestra atención, y estoy seguro de esto. Usted me va a decir, si no, primero la predicación. Como que ahí sentado uno dice, eso es para mí. Lo que estoy viviendo, sé que Dios quiere hacer algo conmigo. He tomado malas decisiones, Dios me está despertando. ¿Ok? Segundo, el consejo de alguien sabio. ¿Escucharon esa última palabra? Sabio. ¿Sí? No es de su amigo que le dice, ay, eso muérase. Ese amigo que uno llega lleno de problemas, ay, otra vez usted, no, hermano, usted está lleno de problemas, muérase, hermano. Y sabe que es lo tremendo, que usted va pensando y dice, debía morir. Le digo el consejo de alguien sabio que lo acerca a usted a Dios. Míreme esto, iglesia. Su obligación, donde quiera que usted esté, es acercar a la gente a Dios. Así sea con el mínimo consejo, acerque la gente a Dios, no la aleje, por favor. Porque Dios obra así. Cuando algún compañero de trabajo tiene un problema, usted dice, qué hombre tan de malas. No, Dios le está permitiendo a usted conocer ese problema para que usted sea sabio y acerque a esa persona a Dios, como nos ha pasado a nosotros, ¿verdad?
Tenemos problemas. Y mire, la mayoría de los que estamos aquí sabemos dónde está la solución. Pero muchos de nosotros decimos 5 minutos. Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un consejo sabio, y lo más tremendo que usted va a decir, a veces nos habla a través de circunstancias difíciles. Mire usted conmigo el versículo 2, por favor, vamos con el segundo punto. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un qué. ¿Todo de qué? Todo de oro. ¿Quieres que te diga algo? Cuando Dios quiere restaurarnos, Él empieza a mostrarnos que tenemos un valor incalculable. Un valor incalculable. ¿Por qué? Cuando habla, yo quiero que usted piense en esto. Un candelabro, la Biblia dice que era todo de oro. Todo de oro. Bueno, yo le podría decir así, ¿cuánto valdrá un candelabro todo de oro? Siempre que hablo de esto, hermano, exactamente, estudiando la palabra de Dios aquí en Zacarías, el candelabro significa el templo. Quería dar una tipificación del templo. Quería dar una tipificación de la nación de Israel. Era el candelabro de oro. En esta porción bíblica significa eso. Que ese candelabro de oro tenía que ser restaurado. Pero ¿por qué la nación de Israel? ¿Por qué el templo? Porque era ahí donde se depositaba la gloria de Dios. Era el pueblo escogido de Dios para mostrar a Dios. Cuando Dios te despierta por las situaciones difíciles que tú pasas, Dios te está mostrando que tú tienes un valor incalculable. Incalculable. Hermano, estudiando, cuando la Biblia dice que era un candelabro de oro puro, dice, no había mezclas en él. No había algo que lo rebajara. No era solamente recubierto o cubierto de oro, era de oro puro. En algunas versiones, ¿sabe qué dice? Oro macizo. Quiero que le diga lo más hermoso en el libro de Éxodo, cuando se le mandó a Moisés a construir el tabernáculo y nos habla de un candelabro de oro puro. Ese candelabro era labrado a martillo. Ese candelabro, miren acá por favor, tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe qué es lo que para Dios tiene más valor: su hijo. Sería fácil decirle cuánto vale su hijo, hermano, su hija. ¿Cuánto vale su hijo, hermano? Feito y todo, pero vale, ¿no? ¿Cierto, hermano? ¿Cierto, hermano? Es de un valor, escúcheme, es de un valor incalculable. ¿Sabes cómo te ve a ti Dios? Tú que eres hijo de Dios, ¿cómo te ve tu Padre? Con un valor incalculable. Y siempre digo esto, hermano, y me alegra que esto lo puedan ver por internet. Pero Dios había podido pagar por nuestra salvación con oro, o con plata, o con aire, o con agua, o con petróleo. Pero nuestro Dios dio lo más hermoso que tenía en el cielo, y fue a su mismo Hijo, por ti y por mí. ¿Qué ve Dios en ti? ¿Qué ve Dios en mí? A su Hijo Jesucristo. Tú no vales por lo que tienes. Qué triste, hermano, es que tengamos que valer en esta sociedad porque tenemos alguna posición económica o porque tenemos estudio. Qué triste es eso, hermano. Para Dios vales.
lo que tú pagarías por mí, tuyo. La Biblia nos dice que nosotros fuimos comprados por precio. ¿Cuál era ese precio? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. No por cualidades propias, méritos alcanzados. Para Cristo es igual de valioso el rico, el sabio, como el pobre o el ignorante. Tal es su amor por nosotros y su importancia para Él, que decidió entregarse voluntariamente a morir en la cruz del Calvario. Si tu vida está destruida por las adversidades de la vida, Él quiere hacer un lugar hermoso. ¿Sabes en dónde? En ti. Él quiere vivir en ti. Él quiere mostrarse a través de ti. Si ustedes van, pongan su separador y vaya usted conmigo a Juan 3:18. ¿Qué es lo que le da rabia a Dios con la gente actualmente? Escúcheme bien, cuando salimos a evangelizar, la gente dice, no, es que yo soy bueno, yo voy al cielo porque yo soy bueno. Eso nos han enseñado toda la vida, ¿verdad? La religión tradicional enseña que como tú te portas bien, como tú eres bueno, tú puedes ir al reino de los cielos. ¿Qué es lo que le molesta a Dios? Escúcheme bien, que no valoremos a nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:18 dice, el que en Él cree, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero que entiendas esto. Dios te va a despertar y Dios te va a hacer entender a ti que tú vales mucho, pero mucho para Él. Para Él. Muchas personas nos menosprecian, muchas personas nos hacen de lado. Hay un amor inagotable para ti, para mí. Inagotable. Mírame acá. Dios te ama. Dios te ama. Y tú tienes un precio incalculable. Incalculable. Él quiere hacer algo en tu vida. ¿Estás entendiendo esto? Mientras nosotros vemos puros defectos en las personas, mientras nosotros vemos lo negativo en las personas, Dios en ti ve un diamante. Es verdad que nosotros vemos un diamante en bruto, pero bien bruto. Pero Dios está viendo en ti que va a ser algo precioso. Precioso. Muchos de nosotros utilizamos nuestros talentos para servirle al diablo y al mundo. E increíblemente, que Dios tome a alguien que no vale nada, que no sabe nada, hacer nada, y lo coloque para servirle, solo lo puede hacer un Dios que restaura su obra de arte. Entiéndeme, tú eres una obra de arte. Punto número 3, versículo 2b al 6. Quedamos en oro puro. Y dice la Biblia, con un depósito encima. ¿Están conmigo? Con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quieres que te diga algo? Cuando Dios empieza a restaurar su obra de arte, te despierta. Te hace entender que tú tienes un valor incalculable, pero te va a decir el por qué. ¿Por qué? Si usted fija bien sus ojitos en la parte B del versículo 2 dice, con un depósito encima y sus 7 lámparas, ¿qué?
Y mire, escúcheme bien, quiere decir que Dios va a proveer algo en tu vida que es inexplicable. Como decía mi hermano Camilo acá, a él le daba antes pena hablar delante de las personas. Ahora nos toca callar. ¿Quién hace eso? Cuando la Biblia dice, escúcheme bien, que viene de que estaba encima, quiere decir que la provisión de dónde venía. De Dios. Yo quiero leer algo que escribí aquí, escúcheme bien. Se nos dice que este candelabro en su parte superior tenía un depósito de aceite y que alimentaba a través de esas ramas el fuego del candelero. Quiere decir que para que ese candelero sirviera tenían que ponerle aceite. Y a través de ese aceite se prendía la luz. ¿Ok? Zacarías pregunta, ¿qué significa esto? La providencia no viene del brazo fuerte del hombre, sino de Dios. De arriba. De arriba. Por esa razón se dice que el depósito de aceite estaba arriba. El aceite, ¿a quién simboliza? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y quieres que te diga algo, hermano? Escuche bien. Ese Espíritu, Dios lo prometió a Zorobabel, a que le ayudaría a levantar no solo el templo, sino la nación de Israel. La nación de Israel. Y es Él el que levanta la iglesia. ¿Quién está haciendo la obra actualmente? Y quieres que te diga algo, escúchame bien, en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, en medio de que tu vida puede estar destruida, tu familia puede estar destruida, Dios lo que te dice es, yo te voy a dar de mi Santo Espíritu y tú vas a entender lo que tienes que hacer. Es una fuente inagotable, como les digo yo. Inagotable, hermano. Dios, el Todopoderoso, está centrado en bendecirnos, en restaurarnos. Escuche bien esto, hermano. Dios, a través de Zorobabel, les dice, no es con ejército ni con espada, es con mi Santo Espíritu. ¿Cuántas veces has intentado por tus propias fuerzas de salir de problemas? ¿Sí o no? Que si tenemos deudas, pedimos un préstamo. Y resulta que debemos 1 millón y pedimos prestados 2. Quiere decir que ahora la deuda es más grande. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han dicho, ay, ya sé lo que voy a hacer? Y yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Ya oró? ¿Ya oró? Sí, pastor, yo me la paso orando. ¿Quieren que le diga algo desde acá? No parece. No parece. ¿Por qué? Porque siempre lo veo a usted metido en problemas. Qué bueno es parar un momento y que Dios nos hable, nos guíe, nos muestre qué debemos hacer. Hermanos, ¿cuántas veces hemos intentado salir adelante de la adversidad, de los problemas, pero irremediablemente caemos y al parecer más profundamente? Usted como que busca una solución y esa solución fue peor que el problema. Ahora, cuando nos dice aquí, quiero que usted se dé cuenta, dice, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos, para las lámparas que están, ¿qué? Encima de él. Hay alguien encima tuyo, por arriba tuyo, que sabe lo que estás viviendo, que sabes cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es tu necesidad. ¿Quieres que te diga, mírame acá, por favor, mírame acá? Tú tienes un solo problema en tu vida. Tú me vas a decir, ¿cómo así, pastor? Sí, el problema suyo no es su mala salud. El problema suyo no es que usted esté endeudado. El problema suyo no es que usted tenga problemas con su familia. El problema suyo tiene un solo nombre en la Biblia, se llama pecado. Y le voy a decir algo, y en la Biblia solo hay una solución. Solo hay una solución para ese problema, se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo. Y cuando usted, y hermano, escúcheme bien, porque esto es para la iglesia, cuando usted y yo empezamos a vivir para Dios, y dependemos de Dios, y anhelamos hacer la voluntad de Dios,
pues Dios va a hacer algo. Amén. Mire usted, esta cita es hermosa, póngase para ahí. Mire usted conmigo Isaías 44. Si usted no siente necesidad de Dios, no va a pasar nada. Si usted no siente una necesidad que el Espíritu Santo de Dios lo guíe, no va a pasar nada. Miren acá, usted puede seguir metido en problemas y problema tras problema tras problema. Y le estoy diciendo que usted puede ser un buen cristiano. Pero Dios está utilizando esas dificultades para despertarlo. Para que usted pueda entender que usted tiene un valor incalculable frente al Señor. Y para que usted se dé cuenta, lo que usted necesita es depender de Dios. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre ¿qué? Mi pregunta es, ¿qué es un sequedal? ¿Qué es un sequedal? Vamos, hermanos, eso necesita mucho esfuerzo. Algo árido, algo seco. Y lo que Dios ha prometido es que si tú tienes necesidad del Espíritu Santo de Dios, Él va a permitir que tú seas controlado por el Espíritu Santo. Derramaré agua sobre sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Sabes cuál es la gran necesidad que tiene la iglesia hoy en día? De depender más del Espíritu Santo de Dios. De vivir para Dios. De que, hermano, escúcheme bien, cuando Dios te va a restaurar, el Espíritu Santo de Dios, como nos explicaba nuestro hermano Daniel, que ya vive dentro del creyente, es el que te va a mover a hacer las cosas. Dios. Hermano, ¿a cuánto nos han pasado cosas aquí que son inexplicables? Que uno dice, solo Dios. Porque no es con fuerza, ni con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Así se mueve Dios. ¿Y quiere que le diga algo de esas cosas inexplicables? ¿Quién recibe la gloria? Dios. Míreme acá, el Espíritu Santo de Dios que obra en ti, que obra en mí, hace que la gloria rebunde, sea exaltado y glorificado Dios, no el hombre. Por eso es que muchos de nosotros vivimos de problema en problema porque estamos buscando nuestro beneficio, nuestra solución y no dependemos de Dios. Le decía esta mañana a unas hermanas, ¿qué es lo que Dios honra? La fe. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres que te diga algo? Cuando tú buscas a Dios de todo tu corazón, dependiendo de Él, no de las circunstancias, no de tu enfermedad, no de tus deudas, no de tus problemas, sino dependiendo de Dios, tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Amén. Porque Él está encima tuyo. Amén. Encima tuyo. Amén. Mire este versículo 7 de Zacarías 4, rápidamente. Zacarías 4. Dice la palabra de Dios en versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. ¿Quieres que te diga algo? Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a restaurar su obra de arte en ti y en mí. Porque Él va a permitir que los obstáculos que hoy vemos sean reducidos a nada. Estudiando la palabra de Dios, ese monte representa los escombros acumulados alrededor del templo luego de la destrucción. Lo que había hecho cuando llegó Nabucodonosor y él quemó el templo y todo, se derrumbó. Y algunos, ¿saben qué hicieron? Cogieron esos escombros y los pusieron ahí al lado. Cuando la gente pasaba veía esos escombros. ¿Sí? También se cree que esos escombros representaban la pereza de las personas de Israel, del pueblo de Dios, para restaurar el templo. Era lo que Zorobabel estaba viendo. Lo que dice el versículo 7 es: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel?
ahí estaba ese montón de piedras, ahí estaba la gente que no quería hacer nada. Dime si así muchas veces no es nuestra vida. Que sentimos que ese problema que tenemos es una montaña que nadie puede mover. Que la gente que está a nuestro alrededor no nos ayuda a nada, al contrario, lo que hace es molestarnos más, darnos tristezas, dolores. ¿Sabes qué? Cuando Dios va a restaurar su obra de arte, que es tu vida, Él va a quitar todos los obstáculos. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Y cuántas veces hemos dicho, no, hasta aquí fue? Hasta aquí fue, y mire dónde estamos. ¿A cuántos de nosotros nos ha golpeado la muerte en un momento y hemos dicho, alcanzamos hasta despedirnos? Y estamos aquí. Y ya le digo algo, escúcheme bien, visita. ¿Cuántos hogares estaban destruidos aquí? Creían que hasta ahí fue. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Cuántas vidas iban para el infierno? ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Cuántas vidas estaban perdidas en el vicio aquí en esta iglesia? ¿Y qué ha hecho Dios? Restaurar y restaurar, porque tú eres una obra de arte para Dios. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere hacer algo con tu vida. De verdad, hermano, mientras estudiaba esto, muchas veces acordaba mi pasado y decía, ¿cuántas veces dije yo no más, no más, no puedo más, no aguanto más? Y al día de hoy, hermano, puedo decir que lo que exalto es la fidelidad de mi buen Señor. Amén. Último punto, mire usted conmigo, versículo 8. Vamos a leer 8 al 10 nomás, para terminar, hermano. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, pues conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Aquí exactamente, hermano, Zacarías, el mensajero de Dios, a Zorobabel, le da un último mensaje en esta visión que se refiere que será precisamente Zorobabel el que dé inicio a la reconstrucción del templo, el inicio a la reconstrucción de Israel. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuál era la misión que Zacarías tenía para decirle a Zorobabel? Que eran ellos mismos los que tenían que restaurar el templo y la nación. ¿Qué estoy diciendo yo hoy? Eres tú el encargado de restaurar tu vida, tu familia, la iglesia. Eres tú el encargado. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Que ahí dice, mire usted conmigo, versículo 9, y las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos, ¿qué? La acabarán. La acabarán. Quiere decir que no solo iba a dar el inicio, sino que él también iba a ver esa obra terminada. ¿Qué nos enseña aquí, hermano? Todo lo que Dios inicia en nuestras vidas, Él lo va a terminar. Amén. Él lo va a terminar. No importa qué tan destruida esté nuestra vida, pero si Dios ha iniciado su restauración en nosotros, no importa el tiempo que sea necesario para levantarla, Él va a restaurarla y va a mostrar todo su esplendor a través de una persona como tú o como yo. Que un día, hermano, teníamos era licor en nuestra mano. Que un día, hermano, teníamos era vicios en nuestra boca. Que un día nuestro cuerpo hacía cosas inmundas. Hoy en día Dios nos ha escogido, hermano, para mostrar su obra de arte en ti y en mí. Amén. Dilo tú conmigo, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a perfeccionarte. Tú me vas a decir, ¿cómo? Pues yo te voy a decir, no con la fuerza, no con la espada,
sino con su Santo Espíritu. Amén. No importa qué tan destruida esté tu vida, no importa qué problemas tengas, Él ha prometido que si tú te pones en las manos de Jesucristo y tú lo aceptas como el Salvador personal de tu vida, Él te va a restaurar. Amén. ¿Con cuántos de nosotros ha hecho esto? Amén. Hermano, sea de testimonio. Querida visita, tú necesitas aceptar a Cristo de corazón sincero. No importa cuánto tiempo lleve la restauración de tu vida, Dios lo va a hacer. Cierra tus ojos.